Lo que vamos a ver a continuación es lo básico para el TP2 de estabilidad. Lo que tenemos en pantalla es un sistema abierto de dos chapas que ya está resuelto. Acá en rojo están planteadas las incógnitas, que son las reacciones de vínculo externa, RAX, RAZ, RBX, RBZ, que corresponden a un apoyo fijo en cada pie de columna. A la derecha lo que vemos son las reacciones de vínculo interna, las celestes, X1 y X2 igual si opuesta. En total, las incógnitas, si las contamos, tenemos las rojas que son 4, las reacciones de vínculo externa, y las internas que son 2, X1 y X2. Es decir, que en total tenemos 6 incógnitas. Para ello, para resolver este ejercicio de forma manual, vamos a necesitar entonces plantear por lo menos 6 ecuaciones para 6 incógnitas. Y eso es lo que se hace debajo de las figuras. Por ejemplo, tenemos la sumatoria de momentos del punto A, después tenemos la sumatoria de fuerzas en Z, y abajo tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Estas tres son ecuaciones de equilibrio general. A la derecha tenemos unas ecuaciones de equilibrio relativa que se corresponden con la chapa S1, donde sumamos fuerzas en X solo en la chapa S1, sumamos fuerzas en Z solo en la chapa S1. Y a la derecha tenemos una ecuación de equilibrio relativa correspondiente a la chapa S2. Acá se toma un momento respecto a la articulación A1,2. A medida que vamos planteando las ecuaciones, podemos llegar a escribir esas mismas 6 ecuaciones que hemos planteado de forma matricial. Para eso, primero tenemos que establecer un orden. Por ejemplo, acá el orden que establecimos es primero RAX, después RAZ, RBX, RBZ, X1, X2, y por último, después del igual, a la derecha del igual, el término independiente. Y si mantenemos este esquema y vamos a la primera ecuación, esta que tenemos acá, 10 kN por 4 metros más 20 kN por 2 metros más RBZ por 4 metros igual a 0. Bueno, acá si nos fijamos en esta ecuación, de las 6 incógnitas que tenemos es RBZ multiplicada por un coeficiente de acompañamiento de 4. Con lo cual, en las incógnitas entonces en RX 0 porque no está, RAZ 0 porque no está, RBX 0 porque no está, RBZ 4, este 4 que está acá, es este mismo 4 que está acá, X1 y X2 no están en esta ecuación, así que valen 0. Y cuando hacemos las cuentas, 10 por 4 y 20 por 2, y lo pasamos a la derecha del igual, encontramos el término independiente, que eso da menos 80. Lo mismo hacemos con el resto de las ecuaciones. Tenemos que tener en consideración que tenemos que escribirlas en este orden, en el orden que pusimos arriba. Por ejemplo, agarremos una cualquiera. Si agarramos la tercera ecuación, 10 kN más RAX más RBX igual a 0. Entonces, en el tercer renglón, que sería este que tenemos acá, vamos a relacionarlo con esta. Entonces tenemos RAX con coeficiente 1, aparece acá. RAZ no está, así que vale 0. RBX vale 1, ya que se encuentra en la ecuación. El resto de las incógnitas no están, así que valen 0. Y a la derecha del igual, cuando pasamos estos 10 kN, me va a quedar menos 10. Bueno, lo mismo para el resto de las ecuaciones, las ordenamos de forma matricial. ¿Para qué? Para después ir a MATCAD acá y escribirlo como matriz. Acá si vemos, tenemos esta misma matriz de 6 por 6, 6 incógnitas, 6 ecuaciones, y transcribimos esta matriz que tenemos acá completa, de 6 por 6, la transcribimos acá. Le pusimos C, 2 puntos, y la ingresamos como matriz. Acá en MATCAD, con insertar matriz, lo único que tenemos que definir es el tamaño
de la matriz o el vector columna que también vamos a utilizar. Esta matriz la llamamos C, después tenemos el vector columna del término independiente, este vector que está acá, de 6 filas y una columna, lo transcribimos. El comando que me resuelve este sistema de ecuaciones en MATCAD se llama lsol. Se escribe lsol. Y se define como una matriz, un vector columna S, que va a ser la solución. O sea, estos 6 valores en este mismo orden, RAX, RZ, RBX, RBZ, X1 y X2, en ese mismo orden entonces van a aparecer ordenadas acá las soluciones. Para definir el vector Z, el vector columna S, ponemos S, dos puntos, lsol, y entre paréntesis escribimos la matriz de 6 por 6, coma, el vector columna del término independiente. Nos pasamos a la derecha, ponemos igual y ahí aparece la solución. Vamos a borrarla acá. Bien, como les decía, estas salieron de forma ordenada, en el mismo orden que yo establecí acá a la izquierda. Entonces eso quiere decir que el primer elemento va a ser RAX. Entonces en MATCAD escribo RAX, dos puntos, es el primer elemento. Acá hay que tener en cuenta que en MATCAD los elementos de un vector o de una matriz se empiezan a numerar desde cero. Es decir, que este primer elemento va a ser el elemento 0 de la matriz. Ponemos igual y me devuelve el valor 0. RAZ, que es el segundo elemento, será el elemento número 1, que vale 0, sería este que está acá. RBX, el tercer elemento, sería el elemento 2, que sería menos 10. RBZ, el elemento 3, que vale menos 20. Y X1, que es la reacción de vínculo interna, es el cuarto elemento, menos 10. Y X2 igual a menos 20. Recordemos que van saliendo en el mismo orden en el cual yo ordené esta matriz de 6 por 6. Si nosotros variamos este orden, lo único que hay que tener cuidado es que en el mismo orden que yo la ordené, MATCAD me devuelve en ese mismo orden la solución.